Viernes 10 de agosto, hoy, bueno, empiezo felicitando al pueblo ecuatoriano que está celebrando un aniversario más. Recuerden, nuestro país hermano, hoy también son las patronales de San Lorenzo y hay pues, ahora mismo salen, sobre todo en Europa, se le llama el Día de San Lorenzo, pues es reconocido por la cantidad de estrellas fugaces que hay. Este fin de semana, por cierto, es uno de los fines de semana donde se espera que se vean hasta 70 estrellas fugaces por hora. Así que este fin de semana, bueno, mira al cielo y espere a ver si cae una y bueno, pida su deseo. Igual que las llamas de San Lorenzo, esas flamas que uno ve de gas en las montañas, que antes les decían que eran los duendes que hacían fogatas en el campo. Bueno, Día de Ecuador. Bueno, y como lo he dicho, un país con el cual tenemos una hermandad, pues, más allá de la historia incluso de cada uno de nosotros como país. Recordar que llegó un momento en que todo el imperio español en el continente, pues, quedaba limitado a Panamá y Guayaquil. Bueno, vamos a 1792, porque para los que crean que el proceso de la Revolución Francesa fue aquel 14 de julio, se toma la Bastilla, pues, y se pasa por la guillotina de una vez a Luis XVI. No, no fue así. Pues hubo 4 años o 3 años en los cuales el propio rey trató de ir cediendo espacios a esta asamblea. Pero llegó un día como hoy, la masacre de las Tullerías, que empieza el régimen de terror. Entre 1.000 y 6.000 personas pasaron por la guillotina. Bueno, Danton y Robespierre, sobre todo, que fue el maquiavélico que manejó todo esto, y terminaría él también pasando por la guillotina. ¿Por qué? Porque había esta conjunción de intereses. Por un lado, pues, los siervos que querían, pues, matar literalmente a los feudales, los mismos, toda esta burguesía naciente que quería, pues, tener su espacio, sobre todo en las grandes ciudades. Y entonces ese debate no fue por medio de las ideas en un parlamento, sino por medio del terror y de la sangre. Esto, pues, terminaría un par de años después, cuando se le da el poder a la primera asamblea, y esta asamblea, pues ahí se da la división esa de izquierda y derecha, de la visión distinta de los que querían, pues, aprovechar la propiedad, y los que querían abrir ampliamente, que sea el Estado el dueño de todo. Bueno, los que querían abrirle el Estado se sentaron a la izquierda, los que querían la propiedad y toda esa burguesía se sentaron a la derecha, y de ahí viene esa concepción de izquierda y derecha que hoy estamos utilizando. Y bueno, esto, pues, se llevó una especie de triunvirato de personas que tomaban la decisión en conjunto, hasta que en el 18 del Brumario aparece Napoleón Bonaparte y tira todo al suelo. Y el poder pasa por mí y punto. Vamos a 1945, porque, como les dije ayer, Japón, a través del gobierno suizo, solicita a los aliados la rendición incondicional. Y lo interesante es, bueno, la visión del general MacArthur, pues, como lo que aprendió como procónsul en las Filipinas, aplicarlo en Japón, sobre todo tratando de no destruir la figura del emperador. Recuerden que el emperador para los japoneses en ese momento era una especie de dios viviente, y no solamente era la encarnación del Estado, sino que también pasaba por ser algo muy, muy íntimo de la religión. ¿Cómo se logra ese balance? ¿Cómo se logra, pues, quitarle la parte de la deidad al emperador, y posteriormente, pues, crear ese Japón moderno, ese Japón, pues, que deslumbró al mundo, sobre todo en la década del 50 y del 60, a través de marcas como Toyota, como Sony, como Panasonic, como bueno, Datsun, que se llamaba en ese momento, Toshiba. Es decir, cuando el mismo gobierno realizaba las investigaciones y la pasaba al resto de las empresas. Y así se desarrolló esta gran potencia disciplinada que es hoy el Imperio Nipón. Vamos a 1946, porque
un día como hoy, Arnulfo Arias sale de la cárcel. Recuerden, él estuvo un par de años preso después del golpe de Estado de 1941. Y los Estados Unidos temiendo de que por sus ideas profascistas pues, fuera a enredarles el panorama. Así que mejor dijeron, guárdalo un rato y ya veremos qué hacemos con él después. Termina la guerra, sale Arnulfo, lleva un mitin en Santana y ahí pues dice que toda esa desgracia se debe a los regímenes liberales. No olvidemos que los liberales en ese momento eran, pues, era el espectro político, así mismo como ahora tenemos partidos políticos que todos están echados a la derecha. Bueno, en ese momento todos los partidos eran liberales de alguna facción, que se fueron yendo por intereses económicos y cada quien pues tenían los liberal, su partido liberal respondía a un interés ya sea de un ingenio o de los ganaderos o de alguna cervecería, algún interés económico tenía. En fin, vamos a 1962, porque, bueno, ahí está Stan Lee, y ahí está una de sus producciones más importantes, El Hombre Araña, hace su aparición en un día como hoy, hace ya, bueno, 56 años. Así que el fascinante, el sorprendente Hombre Araña, pues aparece este pasquín donde Peter Parker hace su nueva aparición. Vamos a 1988, porque hablando de Arnulfo Arias, él fallece un día como hoy en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde estaba exilado. Y pues ahí tenemos reflejado la historia política de toda la mitad del siglo XX. Y que por activa o por pasiva, él siempre fue un ingrediente importante en todas las elecciones desde el 40 hasta el 89. Incluso con menor impulso, vamos a decir que hasta 1999. Pues sus ideas, su visión del mundo, la verdad es que un hombre realmente complicado y esa mente pues muy desarrollada, para los que quieran, pues este libro de sus memorias presentado por la expresidenta Mireya Moscoso, un poco te adentra en la complejidad de un hombre que tal vez este país se le quedó pequeño. Pues, un hombre educado por los hermanos de las escuelas cristianas en la primera década del siglo pasado, se le manda a estudiar secundaria. Imagínate a alguien de Río Grande que lo mandes a Chicago a estudiar en una escuela secundaria. En esa escuela secundaria le ven ese prospecto de mente que tenía y lo mandan nada menos que a estudiar medicina a la Universidad de Harvard. De ahí, pues, su paso por Europa, sus ideas revolucionarias para ese momento, bueno, el gran hacedor o el gran reivindicador de las clases medias, no olvidemos que es ese movimiento llamado Acción Comunal, donde Arnulfo, a pesar de que entra como algo marginal de ese grupo, termina incluso robándoles el himno. Ojo. Y de ahí en adelante, pues, la historia que yo creo que es la gran tribuna de juzgamiento de personas como esta. Un hombre siempre uno debe juzgarlo por el tiempo en que vive. Nosotros no podemos tratar de juzgar a una persona con nuestro conocimiento o con nuestra visión de personas del siglo XXI, alguien que vivió a mediados del siglo XX. Así que yo creo que era un hombre de su tiempo, así como lo fueron, bueno, Velasco, Ibarra, como lo fueron pues tantos estos grandes caudillos latinoamericanos en los momentos en los cuales la política era de otra forma. Pero en fin.